Estamos viviendo esta serie de mensajes que tiene como título Juego de Reinos. Y ya hemos aprendido el origen de todos los reinos. Hemos aprendido lo que significa ser parte de la resistencia. Y en este fin de semana en particular vamos a hablar de lo que significa el proceso más transformador que cualquier ser humano puede experimentar. La única manera de pasar del reino de la oscuridad al reino de la luz. Un encuentro con el Rey. Todos estamos leyendo noticias en estas semanas acerca de algo que nos preocupa. ¿Qué es esto que nos preocupa? Esto que nos preocupa es un virus. Todos leyeron esta noticia de este virus que comenzó en China, que ya lleva una cantidad de miles de infectados, más de 1 millar de muertos, y que amenaza ¿con qué? Amenaza con transformarse en una pandemia. ¿Qué sería una pandemia? Sería una enfermedad que recorre el planeta entero y afecta a todas las personas. Ahora, Dios no permita que eso nunca suceda. Y Dios dé sabiduría a todos los que están trabajando en eso para poder detener y contener ese virus y que esa pandemia nunca suceda. Sin embargo, hay una pandemia que ya se ha dispersado. Hay una pandemia que ya cubre todo el planeta. Ya hay un virus que está afectando la vida de cada nación y de cada persona. Y no es el coronavirus, se llama anarquía. Anarquía es el virus que está destruyendo matrimonios, familias, ciudades, naciones y el mundo entero en este momento. ¿Qué es la anarquía? Anarquía es la ausencia de autoridad. Y estamos notando eso. Todas las figuras de autoridad hoy van desapareciendo. Un hermano de aquí de la congregación, conversábamos juntos esta semana y me contaba que cuando iba de camino a su casa, vio a un grupo de niños tirando piedras y rompiendo los cristales de una escuela. Este hermano, ya con sus bastantes años encima, los miró a los niños e intentó reprocharles lo que estaban haciendo. Los niños, chiquititos, se dieron vuelta y le dijeron, déjenos en paz, si no lo vamos a acusar y lo van a meter preso a usted. Y este hombre lo pensó 2 veces y decidió seguir su camino. Estamos en un tiempo donde todas las figuras de autoridad, maestros, padres, o como la quiera llamar, van como desdibujándose. No hay autoridad. Eso es anarquía. Anarquía no es solamente la ausencia de autoridad, sino es el desconocimiento, en todo caso, de la autoridad. Y eso lo vemos claro en todo el planeta. Presta atención a cualquier presidente de cualquier nación. Cada uno de ellos gobierna con un mínimo de apoyo popular, con un mínimo de adhesión de la gente. Casi todos los países, de un lado de la ideología o del otro lado de la ideología, están a un pelo nada más de entrar en un estado de revuelta. ¿Por qué? Porque la sociedad entera está disgusto. No estamos a gusto con esto, no estamos a gusto con esto y no estamos a gusto con esto. En cada país, no importa de qué color político se tiñe, hay una sensación que en cualquier momento hay una revuelta. ¿Por qué? Porque las pocas autoridades que tenemos ni siquiera las reconocemos como tal. ¿Qué significa anarquía? Anarquía significa la forma en que funciona el reino de la oscuridad. Leí esta semana a un autor que exploraba este tema del cual estamos hablando, estos reinos de los cuales estamos hablando, y él trataba de imaginar cómo funciona el reino de la oscuridad. Vos sabés quién gobierna el reino de la oscuridad, Satanás, y sabés quiénes son sus huestes, que son los demonios. Y este hombre dice, el reino de la oscuridad vive en un estado permanente de rebelión interna. ¿Por qué? Porque es la esencia del reino de la oscuridad, la rebelión. Él dice, si el reino de la oscuridad se mantiene unido, es por una sola razón. Es porque todos odian a Jesús. Es el odio a Jesús lo único que mantiene al reino de la oscuridad unido. Ahora, la anarquía no es solamente una ausencia, un desconocimiento o la forma de qué funciona el reino de la oscuridad. La anarquía es la celda en la cual miles de hombres están. Miles de hombres y mujeres que sin darnos cuenta funcionamos según el reino de la oscuridad. Funcionamos en un estado de rebelión permanente.
No aceptamos autoridad de nuestros padres, de quien sea, del maestro, de la figura que se ponga por delante. Y ese estado de rebelión es nuestra celda y es nuestra maldición. Por eso, cada vez que Jesús quiere rescatar a un hombre o una mujer de este mundo, un hombre que vive bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, una verdadera conversión no es simplemente una decisión tranquila y quieta. Es un conflicto traumático. Que Jesús pueda rescatar a una persona del mundo de la oscuridad y traerlo a su corazón, nunca es un asunto sencillo. Es un conflicto, es una guerra, es una lucha de fuerzas. Jesús lo dijo así en cierta oportunidad en Mateo capítulo 12, versículo 29. ¿Quién tiene poder suficiente para entrar en la casa de un hombre fuerte, es decir, Satanás, y arrebatarle su botín? Solamente alguien que sea más fuerte que él. Y eso es lo que sucede cada vez que Jesús arrebata un alma de los brazos del enemigo. No es una cuestión sencilla. Para que eso suceda, hay que atravesar muros. Es como intentar penetrar un castillo y tratar de recuperar a una persona que está presa en la celda más oscura. Se trata como de intentar abrir un sepulcro y recuperar a un muerto que ya lleva mucho tiempo allí, de la misma sepultura. Una experiencia de verdadero encuentro con Dios es un conflicto traumático, es un conflicto de fuerzas, donde todas las fuerzas del reino de la oscuridad y todas las fuerzas del reino de la luz entran en juego. Es decir, ser un verdadero cristiano no es solamente venir todos los fines de semana a un lugar como este. Ser un verdadero cristiano es haber tenido una experiencia con Jesús absolutamente transformadora. Lo dice así Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Presta atención, no dice que salimos por nuestros propios medios. Un día nos cansamos y dijimos, mejor me voy al reino de la luz. No. Dice que fuimos trasladados. Como se traslada a una víctima de un incendio, se la sube a una ambulancia y se la lleva al hospital más cercano. No salimos por nuestros propios medios. Tuvimos que ser trasladados, tuvimos que ser rescatados, Jesús tuvo que atravesar muros de maldad para llegar a recuperarnos. El Espíritu Santo tuvo que atravesar muros de ceguera en nuestro corazón para poder atraparnos, recuperarnos y llevarnos con Él. ¿Entendés? Que poder pasar del reino de la oscuridad al reino de la luz no es un trámite sencillo. Requirió una misión de rescate y requirió una lucha de fuerzas. Es curioso que uno de los hombres más importantes en la redacción del Nuevo Testamento justamente experimentó esta clase de pasaje traumático en su vida. Fue un hombre que tuvo que pasar de la rebelión a la sumisión. ¿Quién fue el hombre que escribió más importantes partes, mejor dicho, más extensas partes del Nuevo Testamento? Lo conocemos como Pablo. Pero ese no era su nombre original. Originalmente él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y qué curioso, ¿no? Porque su pasaje a poder llegar a ser cristiano representa exactamente lo que acabo de decir. Pablo cuenta esta historia de encuentro con el rey al menos 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esto es interesante porque cada vez que la cuenta él va añadiendo detalles diferentes. Se encuentra en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Algunos están redactados en primera persona. Vamos a escuchar a Pablo diciendo yo sentí, yo pensé. Otros están escritos en tercera persona por el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles y por Lucas. Y él va narrando lo que sucedió ese día que cambió todo, ese día que se encontró con Jesús, como un observador y como un observador externo. Yo me tomé el trabajo de compilar todas esas 3 fuentes de información en una misma narración. Y quisiera que hoy, en esta mañana, hagamos esto tan simple, exploremos
exploremos cuál es el viaje de un alma. ¿Cuál es el viaje de un alma de la oscuridad a la luz? ¿Cómo es que sucede esto? Que Jesús es capaz de atravesar todos los muros, llegar hasta la celda oscura donde estábamos encarcelados y habernos rescatado de una vida de oscuridad. Por eso de esto se trata, ¿no? De un encuentro con el Rey. Sin duda que Saulo era un hombre en rebelión. Era un hombre que tenía un problema con la autoridad. La rebelión y la falta de aceptación de la autoridad a veces se manifiesta de diferentes maneras. En el caso de Saulo se manifestaba de esta simple manera. A él le costaba aceptar la autoridad de simples hermanos. Les costaba aceptar la autoridad de estos nuevos creyentes llamados cristianos. Él los miraba con desdén, él los miraba con desprecio. Y él de ninguna manera estaba dispuesto a que ninguno de ellos le dijera cómo vivir. Vos sabés cómo es esto, ¿no? La regla número 1 del reino de Dios es aprender a vivir bajo autoridad. ¿Por qué? Porque cada vez que fracasamos en aprender a vivir bajo autoridad nos ponemos bajo maldición. Y ese es el inicio de todas nuestras tragedias. Un psiquiatra a quien aprecio mucho, se llama Scott Peck. Él escribió lo siguiente en uno de sus libros, El mal y la mentira. El narcisismo maligno se caracteriza por una voluntad que no se somete. Solo hay dos estados del ser, la sumisión a Dios y a la bondad, o la negativa a someterse a nada más allá de la propia voluntad, negativa que lo esclaviza a uno automáticamente a las fuerzas del mal. Así era el corazón de Saulo. Y aquí comienza esta historia. Pregunta, ¿qué sucede cuando un corazón no se rinde? ¿Qué sucede cuando una persona elige vivir siendo su única y propia autoridad? ¿Qué sucede cuando una persona elige vivir una vida de rebelión? La historia de Saulo lo describe claramente. En primer lugar, lo que nos sucede es que nos creemos superiores. Nos creemos superiores que el resto de las personas. Bueno, Pablo tiene algunas razones para creer esto, ¿no? Dice en Hechos 22:3 que Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Está claro que Pablo era un hombre privilegiado. Había nacido en una ciudad bastante cosmopolita, por lo tanto había tenido una educación bastante amplia. Luego se había movido a Jerusalén y, como él mismo dice aquí en este texto, él fue educado a los pies, porque así se colocaba un discípulo al lado de su rabino, a sus pies, de uno de los más grandes maestros de aquel tiempo, que llamaba Gamaliel. Saulo, era un hombre muy educado. Será por eso que cuando aparecieron estos pescadores, ¿te acuerdas? Pedro, Juan, Santiago, ¿qué educación tenían? Nada, la educación de la calle. Y empezaron a querer enseñar, empezaron a querer pretender a decir que ellos ahora tenían la verdad, que todo el mundo debía creer. Para Saulo eso resultó indignante. ¿Cómo estos pescadores, ignorantes, sin formación, ahora van a venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir? Es una de las síntomas cuando un corazón, un alma vive en rebelión. Miramos a los demás con desdén. Los llamamos títeres, segundones, sos un simple empleado, sos apenas un intermediario. Utilizamos esa clase de terminología para despreciar y menospreciar a las personas que Dios va poniendo a nuestro lado. Para que entiendas este concepto, déjame darte un ejemplo. Allí cerca de mi barrio, en una de las avenidas por las cuales salimos 2 o 3 barrios de la zona, están haciendo una gran reforma. Está bien, lo que van a hacer es bueno, van a hacer una rotonda, va a mejorar la circulación. El problema es que durante todo este tiempo de obras está todo el tránsito desviado. Y eso afecta bastante, pero más me afecta a mí, que suelo ir al supermercado que está en un centro comercial justo en la zona de obras a hacer mis compras. El punto es que cuando quiero ir a ese supermercado, entro directamente, fácil, sin ningún inconveniente.
Pero cuando quiero salir con mis compras del supermercado y volver a casa, no hay manera de volver directamente a mi casa. Me obligan a desviarme, volverme hacia el Parque San Martín, dar toda la vuelta alrededor del Parque San Martín, para recién poder volver a mi casa. Es decir, me obligan a hacer 2 kilómetros de más en un trayecto que no debía haber sido más de 1 kilómetro ida y vuelta. Ahora, todo esto se podría solucionar, no les di pista de qué zona estoy hablando en Mendoza, ¿no es cierto? Todavía. Todo esto se podría solucionar si simplemente me dejaran hacer 30 metros en contramano por una calle ahí secundaria. Si pudiera hacer esos 30 metros en contramano por esa calle secundaria, evitaría tener que hacer toda esa vuelta de 2 kilómetros alrededor del Parque San Martín. Así que con mi auto llegué hasta ese punto donde se abría el camino para acá y el camino para acá. Y me puse a pensar, ¿qué hago? Y vi un empleado de seguridad privada ahí del barrio que controla, así que decidí hacer lo que un cristiano debe hacer. Me acerqué y le dije, mire, disculpe, mire, mi casa está allá. ¿Cómo podría ir para mi casa? Tiene que agarrar el desvío, dar toda vuelta por el parque. Sí, pero mi casa está ahí nomás, le digo. Discúlpeme, ¿no habría la posibilidad de que yo hiciera esos 30 metros? Usted me mira, hago estos 30 metros en contramano y salgo directo. Me voy para mi casa. La respuesta tajante fue no. Ahora, ¿qué haría un típico argentino? Yo no sé si encajo dentro de un típico argentino a esta altura de la vida, pero ¿qué haría un típico argentino? Un típico argentino estaría esperando que el hombre se dé vuelta y cruce igual. Ya en cuanto se da vuelta, que me grite, no me importa, yo hago lo que quiero. ¿Qué hace un típico argentino? Un típico argentino empieza a amenazar. Mire, escúcheme, usted si no me deja pasar, ¿qué hace un típico argentino? Un típico argentino lo que hace en todo caso es obedecer, pero mientras se va lo insulta para que tenga y guarde el hombre. Eso es lo que nos pasa. Ahora, yo en ese momento me di cuenta que Dios me estaba probando. Curiosamente estaba preparando toda esta serie de mensajes mientras eso sucedió. ¿Por qué? Porque en nuestra sumisión a la más simple autoridad que Dios nos pone en la vida, un portero, un maestro, lo que Dios está probando es si somos hijos de desobediencia o somos hijos del Rey. Dios nos mide y Dios mide si realmente vivimos bajo autoridad cuando somos capaces de aceptar la simple autoridad de un portero, la simple autoridad de un voluntario de bienvenida que está aquí en la iglesia y te dice, mira, hoy no vamos a abrir la parte de arriba. ¿Cómo que no? O un voluntario que te dice, espera un momentito, ya vamos a abrir las puertas. Yo quiero entrar a... ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Cuando nuestro corazón está tomado por la rebelión, nos creemos superiores. Y entonces creemos que podemos llevarnos el mundo por delante. ¿Qué sucede cuando en nuestro corazón no se rinde? Que funcionamos según el mundo, según los sistemas y las maneras del mundo. Así funcionaba Pablo. Dice en Hechos 26:10, que con la autorización de los sacerdotes principales, cuenta en primera persona, en este caso Pablo, dice que muchos creyentes de allí fueran llevados a la cárcel. ¿Qué hizo Pablo? Fue y se presentó delante del sumo sacerdote y pidió cartas, que le hagan cartas firmadas para que él pueda presentarse delante de los judíos en Damasco y que le den autorización para poder llevar presos a cualquier cristiano que él quisiera. Es decir, Pablo, todo legal, ¿eh? Si alguien venía y le decía, Pablo, ¿qué estás haciendo? Yo tengo los papeles y los tengo firmados. Todo en regla, pero todo mal. Y cuando nuestro corazón no se rinde, empezamos a apoyarnos, en vez de la autoridad espiritual, en la autoridad formal. Es decir, una autoridad artificial que no es la que realmente importa. A continuación de este mismo verso, Pablo dice, incluso yo di mi voto en contra para que puedan ser apresados y arrestados muchos cristianos. ¿Cómo operamos cuando nuestro corazón no se rinde? Cuando nuestro corazón no se rinde, no escuchamos, nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos. Aunque nos hablen y aunque nos hablen, no escuchamos.
Había un hombre que tenía un sueño recurrente y ese sueño recurrente lo tenía a mal traer. Así que fue al psicólogo y le contó su situación. Le dijo, mire, yo tengo un sueño y ese sueño no me deja dormir, no me deja en paz. Entonces el terapeuta le dijo, cuénteme el sueño, a ver cómo es. Mira, el sueño es así. Yo voy corriendo por un pasillo largo, no sé, escapando de algo. Y cuando llego al final del pasillo, en el pasillo hay una puerta. Y la puerta tiene un cartel. Y yo quiero empujarla. Y la empujo para que se abra. Y la empujo para que se abra. Y la empujo para que se abra. Pero por más que empujo, no logro que la puerta se abra. Y me despierto con un sudor frío. Y me quedo pensando en esa puerta que no puedo abrir. Y me persigue ese sueño. Dígame, ¿qué significa? Y el terapeuta dice, pero momentito. Hay un detalle. Usted dijo que la puerta tenía un cartel, que usted la empujaba y tenía un cartel. A ver, trate de recordar el sueño. ¿Qué decía el cartel? Tire. Era para este lado, no para el otro, ¿no? Ahora, muchas veces cuando nuestro corazón no se rinde, nos volvemos obtusos, ciegos, sordos. No importa los carteles luminosos que nos coloquen, no importa cuántos vengan a aconsejarnos bien, no escuchamos. Así estaba Saulo. De hecho, ni siquiera escuchaba a su consejero Gamaliel, porque hace un minuto atrás lo vimos jactarse, yo fui educado a los pies de Gamaliel. ¿Y qué pensaba Gamaliel acerca de todo este asunto? No tenía más espacio en su hoja para ponerle textos bíblicos, pero en Hechos capítulo 6, en el versículo 38, se debate qué hacer con los cristianos en el Sanedrín. Y justamente ese día Gamaliel estaba presente. Y esta es la opinión de Gamaliel acerca de lo que deberían hacerse. Yo les aconsejo, dice en Hechos capítulo 5, versículo 38, les aconsejo que dejen a estos hombres, se refiere a los cristianos, en paz. Suéltenlos. Si se lo proponen y si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Esto estaba diciendo Gamaliel. Y miren lo que dice aquí. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Saulo está tan enceguecido que ni a su propio maestro escucha. Ni a su propio consejero escucha. Esto ocurre cuando nos rendimos. No escuchamos. Pensá cuántas veces Saulo arrestó a un cristiano y lo sometió a que confiese. Y este cristiano confiesa y dice, ¿quieres que te diga algo, Saulo? Yo vi a Cristo resucitado. ¿Cuántos cristianos arrestados por Saulo le habrán dado testimonio de Jesucristo, de quién Él fue, de lo que Él enseñó, de lo que Él hizo y sobre todo testimonio del hecho más trascendental de la historia? Nosotros lo vimos vivo. Él resucitó. ¿Cuántos cristianos le habrán dado testimonio a Saulo? ¿Cuántos de ellos habrán dado los mejores argumentos posibles? Pero no había argumento que le entre. Ni testimonio, ni historia. Él era impermeable a todo eso. Este es un punto, ¿no? Cuando una persona está cegada, uno puede darle todos los argumentos, todas las razones, todas las evidencias, y no sirven de nada hasta que ese velo de ceguera no caiga. Podemos darle argumentos, podemos darle razones, podemos darle explicaciones, y todo va a caer en saco roto. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando ni siquiera imaginábamos estar en un lugar como este, vinieron personas a hablarnos de Jesús? ¿Y las tratamos de qué? De locos, ignorantes. Las tratamos de retrógrados, canutos, como le dicen del otro lado de la cordillera. ¿Qué me vienen a hablar estos? Por un momento pensá, ¿cuántas personas te habrán hablado en aquella etapa de tu vida acerca de Jesús y vos las miraste con desprecio? Y nada de lo que te dijeran te entraba. Así ocurre cuando nuestro corazón no se rinde. Dios puede enviar a los ángeles a hablarnos
y no lo vamos a escuchar. De hecho, el colmo de esta ceguera y sordera espiritual de Saulo fue cuando él tuvo que presenciar el martirio de Esteban. Esteban fue el primer cristiano asesinado por su fe. Y Saulo dio su voto para que esa muerte sea provocada. De hecho, literalmente la palabra voto significa poner la piedra para probar que eso sucediera. Esteban era un seguidor de Jesús apasionado. Y ese día cuando lo apresaron, él dio toda una explicación teológica, bíblica, de las más sólidas que encontramos en el Nuevo Testamento. Él explicó desde Adán hasta Moisés, de Moisés hasta David y los profetas. Él explicó claramente por qué Jesús era el Mesías. Es una explicación maravillosamente elaborada, sólidamente teológica. Y no solo eso, sino que cuando comenzaron a apedrearlo a Esteban, dice lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Uno dice, después de haber visto eso, después de haber visto a un hombre de Dios aceptando amar a Jesús hasta el final de esa manera, pues bueno, algo tendría que haberlo conmovido, algo tendría que haberlo sacudido, algo le tendría que haber entrado, y no, porque su ceguera era absoluta y total. ¿Qué sucede cuando no nos rendimos? Nos volvemos asesinos. Terminamos dañando a las personas que nos rodean. Dice en capítulo 9, versículo 1, que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Ese era el estado de enojo, ese era el estado de ira, ese era el estado de descontrol en el cual se encontraba Saulo. Dicho por él mismo, en Hechos 26:11, dice así, muchas veces hice que los castigaran, se refiere a los cristianos, en las sinagogas, para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos, que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Ahora me llama la atención hice que los castigaran en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Hasta donde yo sé, una sinagoga es un lugar donde los judíos se encontraban para leer las Escrituras, para meditar en la bondad de Dios. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así en un lugar dedicado para el encuentro con Dios? Pero es el nivel de ceguera, ¿no? Y de locura. Una vez Jesús tuvo que llamar la atención en una sinagoga. ¿Recuerdan cuando aquel hombre tenía una mano enferma? Él tuvo que mirar a todos los que estaban ahí adentro y preguntarles, discúlpenme, ¿para qué es el día sábado? ¿Para qué es el día de reposo? ¿Para salvar un alma o para destruirla? Y la respuesta era clara. Dios creó este día y esta clase de lugares para salvar almas, para restaurar almas, para salvar a uno más, no para hacer perder la vida de uno más. ¿Qué sucede cuando un corazón no se rinde y que nos terminamos involucrando en las causas equivocadas? Y eso es lo que pasó con Saulo. Lamentablemente, ¿no? Qué triste. ¿Cuántas historias trágicas de la humanidad en los últimos siglos, cuántas matanzas, asesinatos, guerras fueron llevadas adelante por personas que decían estar actuando en nombre de Dios? Mala ayuda le hacen al cristianismo, ¿no es cierto? Hoy cuando nuestros misioneros van a Medio Oriente, tienen que explicar por qué los cristianos hace unos siglos atrás en las cruzadas fueron a matarlos a todos. En nombre de Dios. Cuando nuestro corazón no se rinde a Dios, terminamos involucrándonos en las causas equivocadas. Escuchen a Pablo hablando en primera persona. Él dice así, llegué a tener un gran celo por honrar a Dios. Qué lindo, ¿no? En todo lo que hacía, tal como ustedes sois. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel, para honrar a Dios. Qué locura, ¿no? Una locura total.
En otra oportunidad él confiesa lo siguiente: yo solía creer que mi obligación, él estaba convencido, súper convencido, de que todo lo que hacía, lo hacía en nombre de Dios. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús en Nazaret. El 10 de marzo de 1974 se rindió el último soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Hiro Onoda. Él estaba en la isla de Lubang, en lo que hoy conocemos por Filipinas. Y él y su escuadrón habían recibido una orden, la orden de pelear aun cuando caiga Japón. Aun cuando Japón tuviera que rendirse, ellos deberían seguir peleando. Y Hiro Onoda cumplió con ese deber por 30 años después de que acabó la guerra. Eran 4. En el año, apenas unos 4 o 5 años después de que terminó la guerra, mataron a uno de los 4 del escuadrón. A los 5 años asesinaron a otro y otro terminó rindiéndose. El único que quedó peleando fue Hiro Onoda, escondido en la selva, atacando, asesinando. Durante esos 30 años él asesinó al menos 30 personas del lugar. Intentaban detenerlo, ponían altoparlantes tratando de mandar un mensaje: la guerra terminó, ya no hay que pelear. Pero él no hacía caso a ninguno de los parlantes. Imprimieron folletos y los dejaron caer con aviones en toda la selva para que él pudiera leer y saber que la guerra terminó. Pero él seguía peleando, seguía asesinando, convencido de que él tenía que librar esa batalla. Fue en el año 1974, desde 1944 hasta 1974, este hombre estuvo en la selva siguiendo con su pelea personal, con su batalla personal, hasta que finalmente consiguieron traer a uno de sus antiguos superiores. Solo cuando escuchó la voz de ese superior, él dejó las armas y se entregó. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos involucrados en peleas en las cuales no deberíamos estar involucrados? En batallas en las cuales no deberíamos habernos metido. Cuando hay un Dios de paz que nos está llamando de todas maneras a rendirnos y terminar con una batalla inútil. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no nos rendimos a Dios? Lo que sucede es que sufrimos dolores innecesarios. En unos minutos más, Jesús habría de decirle a Saulo estas palabras que muchos de nosotros le recordamos. Y dice así: Jesús le dijo: Saulo, te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Eso es una imagen visual. En la carreta uno tiene un aguijón con el cual punzar al animal para que vaya para acá o vaya para allá. Trata de un buey. Ahora, qué locura es que el buey mismo le pegue cabezazos contra el aguijón, ¿no? Sería una locura. Eso es lo que está diciendo Jesús a Pablo. Pablo, estás en una rebelión innecesaria. Estás peleado con el mundo, peleado con la gente, peleado con vos mismo y peleado con Dios. ¿Y a quién le haces daño? Al único que te haces daño es a vos mismo. Cuando uno está peleado con el mundo, con la gente, con la vida y con Dios, está dando cosas contra el aguijón. Con todo ese enojo que tenés, al único que te estás haciendo daño es a vos. Y aquí vemos que Jesús, aún a este asesino obstinado, fanático, Saulo, él lo mira con ternura. Él está preocupado por su salud y por su salud espiritual. Así era Saulo, ciego, fanático, enceguecido, cruel, despiadado, asesino. Y estaba a punto de cambiar todo. Estaba a punto de perderlo todo, de perder su reputación, de perder su historia, su fama, sus amigos, porque estaba a punto de encontrarse con el rey. Y cuando él se encuentre con el rey,
Su vida habría de cambiar absolutamente y para siempre. Dice el relato en Hechos 22:6, lo dice en primera persona Saulo: cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente, una luz intensa del cielo brilló alrededor de mí. Y fue ese día que cambió la vida de este hombre Saulo para siempre. Y tuvo que suceder así, tuvo que ser de esta manera. Jesús mismo tuvo que interponerse en su camino. Esto no iba a suceder porque a Saulo le iba a caer la ficha, porque Saulo de pronto iba a entrar en sí, se iba a dar cuenta. Tuvo que haber una intervención directa y confrontacional de Jesús para detener a este hombre, si no, nada iba a suceder. Ese día cambió todo para siempre en la vida de Saulo. No porque Saulo de pronto haya aprendido alguna lección, no. Porque Jesús atravesó todos los muros, todas las puertas y llegó hasta la celda oscura de rebelión donde estaba para encontrarlo. ¿Por qué cambió todo? Porque Jesús abrió el sepulcro donde había un hombre muerto y tocó la mortandad y lo rescató de ese lugar. ¿Por qué ese día cambió para siempre la vida de Saulo? Se llama gracia. Y él va a escribir más adelante: porque nadie es salvo por sus propios méritos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque de pronto decidimos enderezar nuestra vida, sino porque Dios quiso cruzar toda nuestra mentira, cruzar todos nuestros velos de enceguecimiento, de fanatismo y venir a nuestro rescate. Me gusta la canción de este conjunto argentino llamado Rescate. Esa canción se llama Indudablemente. Me encanta esa canción. Me hace pensar en esto cuando él dice: atraviesas toda la tormenta solamente para venirme a buscar a mí. Si hoy estamos aquí, caminamos en la luz, es porque un día Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo y venir a este mundo de basura, de porquería, de mentira, y llegar hasta la celda más oscura para rescatarme a mí, para rescatarte a vos. Estamos por gracia aquí, solo por gracia. Ese día, Saulo vio una luz. No me preguntes qué es esa luz porque no tenemos más detalles, pero fue tan contundente que cambió para siempre la vida de Saulo. Él ese día vio a Jesús, vio su majestad, vio su belleza, y solo eso fue lo único que pudo detenerlo. Todos nosotros necesitamos una vez en la vida tener un encuentro con el Rey. Es ese momento donde de pronto ahora comprendes todo. Comprendes quién eras, quién sos y quién podés ser. Son esos momentos donde de pronto entendés todo. Comprendés qué sucedió en esa cruz y por qué esa cruz está totalmente conectada conmigo. Comprendés por primera vez quién es este Salvador que nos está llamando y por qué cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer no es para nada comparable con entregarte completamente a Él. Es el momento donde pronto entendés, comprendés y ves su belleza. ¿Por qué digo que es necesario que todos hagamos esto? Porque el reino de la oscuridad captura a sus esclavos por la fuerza. Pero el reino de Dios gana tu corazón a través de la belleza. No le obedecemos a Dios porque tenemos miedo. Obedecemos a Dios porque le amamos intensamente. Porque un día le vimos. Lo vimos en su majestad, en su belleza, en su santidad. Y elegimos que no había otra mejor manera de vivir que vivir rendidos a Él por el resto de nuestras vidas. El reino de la oscuridad gana a sus esclavos por medio de la intimidación. Pero Dios quiere ganar tu corazón a través de tu admiración. Es algo completamente diferente. Por eso la autoridad del reino es diferente a la autoridad del reino de la oscuridad. La autoridad del reino de la oscuridad se impone. La autoridad del reino de la luz se acepta, se recibe.
por aquel que ha tenido un encuentro personal con el Rey. ¿Quién es un hombre que ha tenido un encuentro con la autoridad? Lo que va a suceder a continuación también es un gran ejemplo. Es alguien que básicamente se rinde, como giro o nada. ¿Vieron? Por fin sueltan la espada y dice, la guerra se terminó. Se rinde. Dice en el capítulo 26, verso 14, todos caímos al suelo. Y aquí vemos a este Saulo erguido, soberbio, mirando por arriba a los demás, diciendo quiénes son estos ningunos, que me vienen a decir cómo vivir, yo a esto les voy a enseñar de qué es la verdad, yo que estoy educado, yo que tengo yo. ¿Y ahora dónde está Saulo? En el suelo. Nosotros sabemos que a Dios no le importan las posturas físicas, tanto como le importa el corazón. A Dios le importa el corazón, ¿no es cierto? Más que ninguna cosa. Pero hay ciertas actitudes del corazón que solo son ciertas cuando se expresan también en nuestra postura física. Arrodillarse delante de Dios ha sido a lo largo de la historia una de las posturas más bíblicas y más espirituales que todo hombre y mujer de toda generación y toda cultura han sabido aprovechar. Aprender a estar de rodillas delante de Él no es un tema menor. Es toda una exteriorización de lo que sucede en un corazón que se ha rendido. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estuviste arrodillado ante tu Dios? En tu casa, en un lugar como este, donde quiera. ¿Cuándo fue la última vez? Un hombre de rodillas es un hombre que está listo para ser transformado por Dios. Dice, todos caímos al suelo. Escuché una voz que me decía en arameo, y ahora parece que escucha, por fin escucha Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y entonces Saulo hace una pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y aquí un cambio enorme, ¿no? Ya no es el Saulo que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Pregúnteme que yo sé. Ahora es un hombre que se declara que no sabe nada, que tiene que aprender. ¿Quién eres, Señor? Y empieza a darse cuenta de que el Dios a quien él servía no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Pregunta, ¿qué pasaría si el Dios que te vendieron cuando eras chico, o que te creíste a lo largo de tu vida, a través de tus propias experiencias, no fuera el Dios real? ¿Te gustaría saber de verdad quién es Dios? Es una pregunta que solamente los valientes hacen. Señor, no quiero vivir bajo una imagen de Dios, de lo que mis padres me dijeron, de lo que todo el mundo en la calle piensa, de la tradición que heredé. Señor, yo quiero saber en realidad quién sos vos. Esa fue la pregunta que hizo Saulo. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, esto no cierra porque hasta donde sabemos, Saulo perseguía seguidores de Jesús, perseguía a discípulos de Jesús, perseguía a personas. Sin embargo, Jesús le dice, no, me estás persiguiendo a mí. Y Jesús deja en claro algo que a lo largo de todo el Nuevo Testamento está claro. Jesús dice, yo y mis seguidores somos una misma cosa. Si los perseguís a ellos, me perseguís a mí. Si no aceptás la autoridad de ellos, no aceptás mi autoridad. No podés disociar esas dos cosas. Bueno, yo sigo a Dios y no me importa tener ningún trato ni relación con los cristianos. No sirve, no existe esto. Porque cada vez que vos tenés problemas para relacionarte con el pueblo de Dios, tenés problemas con Él. Jesús dice, no podés separar esas dos cosas. Yo y mi pueblo somos una misma cosa. Si estás enojado con mi pueblo, estás enojado conmigo. Si perseguís a mi pueblo, estás persiguiéndome a mí. Pablo, hay una lección que necesitas entender.
Un hombre que ha tenido un encuentro con la autoridad se rinde, y no solamente se rinde, sino que se somete. Aquí viene una gran pregunta de parte de Saulo. Dice él mismo en primera persona, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Qué linda pregunta, ¿no? Qué linda pregunta. Cuando uno deja de pelear con Dios y argumentar y a reclamar y a demandar y dice Dios, bueno, ok, ¿qué debo hacer? Y parece que por primera vez Saulo está listo para obedecer. Listo, decime lo que me quieras decir, Jesús. Lo que me digas, lo voy a obedecer. No, ¿cómo no hacerlo si estoy delante de Jesús de Nazaret, el Mesías? Sin embargo, Jesús tenía un plan. ¿Y qué no era el plan que Pablo imaginaba? Él dice, Señor, ¿qué debo hacer? Listo, estoy listo para que me digas todo lo que debo hacer. Sin embargo, Jesús dice, no te voy a decir qué tenés que hacer. Yo no. ¿Sabés quién te lo va a decir? Los que perseguiste, los que arrestaste, los que ninguneaste, los que despreciaste, los que desmereciste. Él le dice, levántate y entra en Damasco y así se te dirá todo lo que debes hacer. Dice que quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Y dice a continuación que, dice en Hechos 9:9, da este detalle Lucas, que permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Evidentemente, esos 3 días sin poder ver fueron todo un viaje espiritual de parte de Pablo. ¿Te imaginas 3 días ciego? 3 días obligado a estar detenido, solamente con tu interior, solamente repasando tu historia, solamente repasando tu pasado, solamente repasando tus emociones, solamente repasando tus sentimientos. Seguramente esos 3 días fueron 3 días donde el Espíritu de Dios tuvo que trabajar, trabajar y trabajar en el corazón de Saulo. ¿Cuánto remordimiento habrá sentido esos 3 días al recordar a las personas que él arrestó, a las personas que él dañó, a las personas? Cuánto remordimiento, cuánta comprensión de pronto en esos 3 días empezó a entrar en su mente acerca de cuán inútil había sido todo el sistema legalista, religioso en el cual se había sostenido y se sentido tan orgulloso hasta el día de ayer. Y cuán maravillosa era esta nueva gracia que él estaba recibiendo. Es muy probable que buena parte de todas las cosas que él después habría de escribir en todas sus cartas han sido concebidas en esos 3 días de peregrinaje espiritual hacia su interior. En cierta oportunidad, él dice que él estuvo incluso en el tercer cielo, de que de alguna manera él tuvo un momento de revelación en su vida. A lo mejor fue en ese momento en el cual Dios lo llevó a un viaje espiritual, donde le mostró cosas que a ningún otro hombre le mostró. Y ese día Saulo, en esos 3 días de soledad, él tuvo una comprensión de la vida como nunca antes la había tenido. Un hombre que ha tenido un encuentro con la autoridad se rinde, se somete, pero no solamente se somete a Dios, se somete a sus hermanos también. Y aquí entra en escena otro personaje, se llama Ananías. Ananías es un nombre muy frecuente, como el nombre Judas, es un nombre muy frecuente. Hay más de un Ananías, hay más de un Judas en la Biblia, así que no lo confunda uno con el otro. Y este Ananías era una antítesis de Saulo. Era un hombre sin historia, sin trayectoria, sin reputación, pero absolutamente obediente a Dios. Dice que el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Eso sí que significa un discípulo con los oídos atentos, ¿no? Yo no sé si haría eso. Si Dios me llega a hablar así de manera audible, primero me agarro un susto de aquello y después reacciono. Pero parece que Ananías era un hombre espiritualmente conectado con Dios. Así que cuando Dios pronuncia su nombre, inmediatamente el hombre dice, sí, Señor. Respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. No es el malo, ya se ha abarcado a esta altura. Cuando llegues,
pregunta por un hombre de Tarso. ¿De Tarso? Ah, de Tarso, ok. Se llama Saulo. ¿Saulo de Tarso? ¿De qué estamos hablando, Dios? En este momento él está orando. Y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. ¿Para qué me metiste en esto? Que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aceptémoslo, no es una orden fácil de aceptar. Pero aquellos que viven bajo la autoridad de Dios tienen permiso para expresar lo que sienten delante del trono de Dios. Así que Ananías usa ese permiso para decir lo que pensaba. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Esto no es un miedo fantasioso, es un miedo basado en información real. Y este hombre tiene poder real para hacerme daño. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. No te preocupes, que nada sale gratis acá, dice Dios, ¿no? Yo ya me voy a ocupar de Saulo y todas las macanas que hizo. Y aquí viene lo maravilloso. Lo más maravilloso de este momento de la historia. Dice, y Ananías fue. Obedeció. Era lógico, no, era contra toda lógica, contra toda prudencia. Si su mamá viviera, le diría, Ananías, no vayas. Que vaya otro. Decirle a Dios que mande a otro. Estamos todos locos. No vayas. Era contra toda lógica, era contra todo razonamiento, era contra todo argumento. ¿Sabes lo que pasa? Es que Ananías entendía muy bien cuál había sido el error en el Edén. Y él sabía que un hombre que promete lealtad al reino de Dios no se maneja según su conocimiento del bien y del mal. Dios no nos llama a analizar la situación. Dios nos llama a obedecer. Y eso es caminar por fe. Y por fe somos salvos. Y Ananías decide, contra toda lógica, contra todo razonamiento y contra todo análisis, hacer lo que todo ciudadano del reino hace: obedecer y avanzar. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Eso es toda una declaración de fe. Yo sí creo que lo decía como a distancia, así, con una patita ya para rajar por si acaso. Hermano Saulo. Bueno, cuán sanador también habrá sido para el corazón de Saulo escuchar que alguien de los del otro lado le dicen ¿cómo? Hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como dice ahí, como escamas, cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. ¿Qué habrán sido esas escamas, no? ¿Qué escamas hay en nuestros ojos? Hay cosas que tienen que caer de nuestros ojos. Jesús advirtió en cierto momento, cuidado que tu luz no sea oscuridad, que tus ojos no estén enfermos, porque tus ojos están enfermos, toda tu luz es pura oscuridad. Muchos de nosotros tenemos escamas que no nos permiten ver la realidad como deberíamos verla. Escamas de heridas, de cosas que nos han hecho. Entonces, como nos hirieron, ahora pensamos que todo el mundo quiere hacernos lo mismo. Escamas de mentiras que nos han vendido, las hemos comprado y vivimos en función de ellas. Escamas de patrones de conducta heredados, que mi padre siempre lo hizo así, mi madre siempre lo hizo así y yo soy así. Escamas de mentiras que hemos escuchado. Y esas escamas que tienen que suceder, tienen que caer para poder recibir la sanidad que viene de parte de Dios. Ahora, en primera persona, lo dice así Saulo, en Hechos 22:13. Ahora lo cuenta él en primera persona. Él llegó, se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese momento
pude verlo. No dice pude ver, dice pude verlo. Porque el milagro era mucho más allá de que él volviera a ver. Tenía que ver con ver a Ananías. Tenía que ver con ver a un seguidor de Jesús, como nunca antes lo había visto. Hasta ese día, él veía a los seguidores de Jesús como ignorantes, inútiles, segundones, intermediarios, títeres, payasos y toda esa clase de cosas. Jamás como una autoridad sobre su vida. Y sin embargo ese día el educado Saulo, el lleno de reputación Saulo, ve a un hombre simple, a un simple seguidor de Jesús llamado Ananías, y lo puede ver. Y puede ver lo que hasta ahora nunca había visto, que ese hombre así de sencillo como es, ese hombre le iba a enseñar cómo vivir. Y ese hombre era la autoridad que Dios estaba poniendo en su vida en ese momento. ¿Cuál es la lección de hoy? La lección de hoy es muy sencilla. Hay una sola manera de escapar de la celda de la anarquía y de la trampa de la rebelión que trae maldición sobre tu vida, tu casa, tu hogar y tu destino. Y es tener un encuentro con el Rey. Es así. Te pueden hablar, dar argumentos, consejos, explicaciones, pero hasta que no tengas un encuentro con el Rey, no vas a entender nada. Porque no se trata de que solito vas a salir adelante. Necesitas ser trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. No se trata de que por tus propios medios vas a arreglar tu vida. Se trata de permitir que Jesucristo penetre todos los muros del fuerte para llegar hasta la última celda de maldad donde estás y deje que te rescate. Por eso lo llamamos el Salvador. Porque hay una sola manera de escapar de nuestra celda de tristeza, de enojo, de rebelión, de maldición. Y es que este Jesús atraviese todos los muros, cruce todas las puertas, nos encuentre donde estamos y nos arranque de ahí. Y seamos trasladados a una vida completamente nueva. Esta es la historia de este hombre. Si Jesús no se hubiera cruzado en su camino, su vida hubiera terminado en una vida de destrucción personal y de todas las personas que le rodean. Esto es lo que tenés que entender. Jesús te ama demasiado como para quedarse de brazos cruzando, viendo cómo dilapidas tu vida. Jesús te ama demasiado como para quedarse de brazos cruzados, viendo cómo jugás a la ruleta rusa con tu futuro, con tu familia, con tu matrimonio. Porque todavía la bala no salió, pero sale en cualquier momento. Vos sabés cómo es esto. Todavía no te engancharon, pero ya te van a enganchar. Mientras seguís jugando y seguís jugando, Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo arruinas todo. Y si tiene que cruzarse en tu camino, se va a cruzar en tu camino. Y es probable que esa es la razón por la cual estés aquí. Porque Dios dice, este es el día, esta es la hora de decir, basta. Basta de esta locura. Basta de dar coces contra el aguijón, porque no vas a ganar nada con esas cosas. El Espíritu de Dios está aquí, con amor, con cariño. Su autoridad está aquí. Hay una lección más de esta historia, y es que solo cuando tengamos un encuentro con la autoridad, sabremos vivir bajo autoridad. Solo aquel que ha estado cara a cara con Dios y ha visto su majestad, ahora puede mirar a los que los rodean y entenderlos y verlos de otra manera. Hay una cuarta cualidad de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios, y es el final de esta historia, ¿no? Y es que rescata a otros. Entonces, dice en Hechos capítulo 26, versículo 16, deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro, le dice ahora
Ananías, de parte de Dios, a este hombre: yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. ¿Para qué? Presta atención el mandato. Para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Pablo, Saulo, lo que hoy hice con vos, vas a tener que hacerlo con miles de personas. Ayudarlos a hacer este camino que hiciste. Y esto es lo que está sucediendo aquí en este lugar. Detrás de nuestra apariencia formal y correcta, sabemos lo que escondemos. Hay una turbulencia en tu corazón, de desorden, de anarquía. Y nada va a estar bien hasta que no te pongas en línea con la autoridad de Dios en tu vida. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Quiero que te presentes delante de la hora. ¿Y dónde estás? Ser cristiano no es asistir los domingos a un lugar como este, aunque lo hagas durante 30 años seguidos. Ser cristiano es haber sido rescatado y trasladado a su reino, donde hay un rey y donde estamos nosotros, quienes tomamos nuestras coronas, si alguna vez las tuvimos, y las arrojamos a sus pies. Si nunca tuviste un encuentro personal con Jesús, repetí conmigo esta oración, decile así: querido Dios, te necesito. Ya no quiero seguir dando coces contra el aguijón. Ya no quiero seguir insistiendo en esto que me lastima y lastima a las personas que más quiero. Ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, apoyado en mi propia inteligencia, trayectoria, reputación, experiencia, o como se llame. Señor, ¿qué debo hacer? Estoy listo para obedecerte. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador y Señor. En el nombre de Jesús. Amén.